Senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Recordemos, el anuncio se espera para hoy día a las 9 de la noche, más o menos a esa hora, los anuncios desde La Moneda con los mínimos comunes. Ahí ya lo vemos en pantalla. Senador Insulza, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Estoy en mi región, en Arica, asistiendo desde acá a las sesiones del Senado telemáticamente, pero tenía que estar unos días aquí en mi región. Senador, se espera para las próximas horas que el gobierno se pronuncie respecto a estos mínimos comunes. Lo dijo hoy día el vocero de gobierno en entrevista con Radio Concierto. Lo decía, que hay un cambio de tono. La oposición ha cambiado o ha caído en descalificaciones. Está la lógica de imponer ciertas cosas que cambiaron el tono después de las elecciones del 15 y 16 de mayo. ¿Cómo toma usted esas críticas, apuntando directamente Belolio, el ministro Belolio, a la presidenta del Senado? Mire, si hubiéramos tenido alguna reunión como las que se hicieron tan apresuradamente 2 semanas antes de las elecciones, algún lugar en que nosotros dijéramos esto es lo que ofrecemos y esto es lo que ustedes piden y por qué no buscamos un acuerdo, yo estaría por conversar, pero la verdad es que el gobierno no ha tomado nunca contacto ya más con nosotros. Está respondiendo por su cuenta. Obviamente hay conversaciones entre ministros, claro, pero la pregunta mía es si en realidad íbamos a retomar esto desde inmediatamente después de las elecciones, porque nos llamó de inmediato el presidente y la presidenta del Senado y le dijo que quería discutir los asuntos que se habían planteado. Nosotros le entregamos un documento, le entregamos un texto y lo justificamos. Y naturalmente, en toda conversación siempre hay flexibilidad, pero para eso no hay que comunicarse por los diarios nomás, pues. Así que vamos a ser informados ahora por el presidente de la República en la noche. Y eso se llama un diálogo para alcanzar mínimos comunes. Yo la verdad es que creo que esto no admite mucho análisis, no simplemente el gobierno creyó que iba a pasar el bochorno de las elecciones y se apresuró a conversar y luego no ha tenido el menor interés realmente en entrar en un diálogo y en una parte en que todas las partes dan algo y nos está ofreciendo algo completamente inaceptable. Sí, senador, porque también decía el ministro Belolio que si se hubiera propuesto esto mismo antes de las elecciones o días previos, hubieran dicho la oposición, esto es una intervención o tiene que ver con las elecciones para tratar de marcar, hacer un punto, ganar algún tipo de adhesión antes de las elecciones y que se presenta el proyecto justo días antes de lo que fue el 15 y 16 de mayo. ¿Cómo responde usted a eso? Por el tema del tiempo que se dejó pasar. No faltó alguien también dentro de otra oposición que dijo que tal vez si nos poníamos de acuerdo con el gobierno le estábamos tirando un salvavidas. Nosotros no escuchamos eso. Ni simplemente lo tomamos en cuenta. Nosotros queríamos llegar a un acuerdo lo más rápidamente posible y nos apresuramos a entregar nuestras propuestas, cosa que hicimos el martes anterior a las elecciones. Y desde entonces recién están empezando a responder. Y además están respondiendo con cosas que realmente no tienen ningún asidero en lo que nosotros hemos conversado. Entonces, la verdad es que es muy lamentable la situación, sí. Pero yo quiero decirle que vamos a escuchar lo que dice el gobierno. ¿Qué es lo que espera el gobierno, senador? Presente sus proyectos de ley. Que presente sus proyectos de ley. A ver si esos proyectos de ley dicen algo que pueda ser lo más útil. Pero fíjese usted que ellos están proponiendo muy por debajo de lo que propusimos nosotros. Estas no son cosas menores. Pero por lo menos se está poniendo arriba de la mesa lo que en su momento también planteó la oposición, que era por lo menos la línea de la pobreza. Al menos la línea de flotación está ubicada en ese lugar. Claro, ustedes proponen el tema de la suficiencia, que es 30% más, pero por lo menos es el desde, que es lo mismo que propuso en su minuto. Antes de, semanas antes o los días después, uno recuerda de lo que fue las primeras reuniones con el gobierno en La Moneda. Lo que yo he leído, Andrés, es una propuesta que dice que en la línea de pobreza para una familia de 4 personas. Fíjese usted que casi 2/3 de todas las familias chilenas tienen 1, 2 o 3 miembros. El gobierno, hoy día el ministro Belolio, perdón que lo interrumpa, senador, eso lo rechazó absolutamente. Señaló y aclaró que era el 100% de las personas que estaban en el registro social de hogares. Lo fue enfático en la misma entrevista que le citaba antes. No, yo lo que leí, la propuesta que yo leí fue esa que yo decía, usted dijo el ministro Briones, todavía está operando el ministro Briones. No, ministro Belolio, le dije ministro Belolio. Ministro Belolio, de acuerdo. Mire, nosotros no hemos recibido esa propuesta. La estudiaremos cuando toque. Pero la verdad es que ya estamos en una situación tal en que realmente una vez más empezamos con las letras chicas, los tiras ya flojas, todo lo demás. ¿Por qué no contestan de una vez por todas y vemos si nos vamos a poner de acuerdo o no?
Senador, lo Eso quiero es lo que cambiar. nosotros nos molesta. Eso es lo que nosotros, mira, el punto de prensa en que yo acompañé ayer a la presidenta del Senado era fundamentalmente decir, mire, hemos llegado hasta aquí, hemos hecho todos estos esfuerzos y queremos que el gobierno nos responda. Ahora nos hemos enterado hoy de que nos va a responder por la televisión. Bueno, vamos a contestarle mañana por la televisión. A lo mejor es lo más transparente que hay. Senador, otro tema que también afecta al bolsillo de millones de chilenos o de miles de chilenos tiene que ver la negociación del salario mínimo, y también hoy día la Comisión de Trabajo rechazó la propuesta del gobierno. ¿Cómo toma usted la propuesta del gobierno, este reajuste de 10.000 pesos? Y apunta sobre todo el gobierno, más que el reajuste en el salario, que es bien importante como señal económica, apunta el gobierno o su apuesta es hacia subsidios, hacia asignaciones, más que al salario. ¿Cómo ve usted esa estrategia, por lo menos de Hacienda? Bueno, mire, la estrategia es la misma de todos los años. Se ofrece una cifra que no es aceptable y naturalmente la Comisión de Trabajo de la Cámara no la acepta y tampoco probablemente la acepte la sala de la Cámara. Por lo tanto, el proyecto queda rechazado a menos que se revive en el Senado. Y cuando se viene al Senado se dice, bueno, entonces no va a haber reajuste, no va a haber tampoco bonos, no va a haber reajuste de esto, no va a haber reajuste de otros beneficios que gozan los trabajadores, y se empuja al Congreso a aceptar lo poco que el gobierno está ofreciendo. Es un terreno completamente desbalanceado. Nosotros no podemos subir a cifras, solamente podemos aceptar o rechazar la que el gobierno nos propone. Y si rechazamos lo que el gobierno nos propone, no solo se quedan sin reajuste, sino con una cantidad de otros beneficios que están allegados a la ley de reajuste. Esto pasa todos los años. Y la verdad es que yo creo que el gobierno debería ya aprender que no estamos en tiempo de repetir lo mismo que hacíamos todos los años. Ya no estamos en tiempo de eso. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted, senador, respecto por lo menos a la oferta que debiese presentar la moneda? No, yo no pido una oferta demasiado grande, ni mucho menos. ¿Cuál es el piso por Pero lo menos? fíjense que tampoco fue la propuesta de la CUT, según tengo recuerdo. O de la ANEF, no sé cuál quiero de esa propuesta, no es una respuesta demasiado alta. Los 500.000 pesos de la CUT, por lo menos, el gobierno está muy lejos. Ya que estamos en la situación en que estamos en una situación muy grave, ¿por qué no dar un poco, dar un poco la mano? Si finalmente el gobierno tiene los recursos para eso. Entonces, la verdad es que esto sigue, si esto empieza a ser un juego igual que el anterior, quiero decir que los últimos meses del periodo del presidente Piñera van a ser bastante complicados, y no por culpa nuestra. No por culpa nuestra. Senador, en otra discusión... La propuesta nuestra es una propuesta integral. Sí. Una propuesta integral. Es para poner orden en el país, ordenarlo y poder hacer las cosas con tranquilidad sobre la base de mínimos comunes. Pero si los mínimos comunes para el gobierno se transforman en una tira ya floja y que te doy 3, pero no, tú no me das esto, ahí vamos a terminar mal. Era el momento de hacerlo. Nadie quiere tirarle las manos al gobierno y decir que tiene que poner en quiebra al país o algo por el estilo. Todo está dentro de márgenes perfectamente posibles. Y simplemente ellos se empeñan en decir, no, ahora, mire, esto que usted me acaba de decir, por ejemplo, que dijo el ministro Belolio, ayer no estaba. Porque de pronto se dieron cuenta, o más bien tuvieron que reconocer, que cuando uno dividía por 4 el ingreso, el nivel de pobreza de una familia de 4 personas, para las familias de 1 o de 2 personas quedaba bastante por debajo de la línea de pobreza. El 85% de las personas quedaban por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿por qué ese tipo de juego? Que no se dieron cuenta antes. Senador. Sí, lo quiero cambiar de tema, lo quiero llevar a otra discusión que se está llevando en el Congreso, que también divide agua. Usted participó hoy día en la Comisión de Seguridad del Senado, donde se votó el proyecto de indulto a los detenidos por el estallido social, donde se aprobó la idea de legislar. Usted votó a favor. Escuchaba declaraciones, por ejemplo, del senador Huenchumilla, quien decía: existe un contexto político al momento de la aprehensión de estos ciudadanos. A su juicio, ¿son presos políticos? Mire, depende de que no son presos políticos en el sentido que no son presos por sus ideas, sino por haber realizado determinadas actividades en el marco de un estallido político, un estallido social. Eso no es definido internacionalmente como preso político. Pero hay que reconocer que lo que se produjo, este estallido social, si usted hubiera detenido a todas las personas que hicieron algo indebido, entre comillas, de acuerdo con la ley, eso significaría que tiene que tener como 2 o 3 millones de personas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es simplemente, mire, ¿por qué no hagamos, yo creo que no se llama indulto, debería llamarse amnistía? Porque indulta a los condenados. El delito queda. En la amnistía se borra el delito.
Y por lo menos creo que para los desórdenes y ese tipo de cosas debería existir algún tipo de amnistía. Y yo espero que se pueda lograr, eso se va a seguir discutiendo, no es un voto, es un voto en general, es la idea de legislar, pero sobre cómo vamos a legislar, pues usted puede estar seguro que no vamos a amnistiar ni indultar por delitos graves, por homicidios, por saqueos y por cosas por el estilo. O sea, recojo sus palabras, senador, que usted hace una distinción respecto a la razón por la cual la persona está detenida. Por ejemplo, en robos, saqueos, en ese tipo de situaciones o cuestiones más graves, usted es de la idea de que ahí no haya una amnistía, no haya un indulto, solamente en caso de desorden de otro tipo, hace una separación de agua. El problema está, por ejemplo, que hubo un escándalo al principio en que se hablaba de homicidios. Entonces, ¿cómo vamos a amnistiar los homicidios? Pero por favor, indultar los homicidios. Claro, pero es que son 3 casos, en 2 de ellos ya han actuado los tribunales, ya han dicho que no hubo ninguna tentativa de homicidio. Nadie, que lo que se está acusando a esa gente de intento de homicidio es completamente nada que ver con la realidad. Entonces, si se trata de decir que no se puede, entre comillas, amnistiar el homicidio frustrado, cuando alguien dice que una pelea era con ánimo de matarlo, eso también tiene algunos problemas, por lo tanto hay que estudiarlo con mucha calma. Senador, la mayor parte de las personas, sin embargo, están por temas de desórdenes. Sí. Senador, lo quiero cambiar de tema porque son varios temas. Hemos pasado por los mínimos comunes, por el salario mínimo, por este proyecto de indulto a los detenidos por el estallido social. Lo quiero llevar al voto obligatorio. Hoy la Cámara lo aprobó en general. ¿Cuál es su posición respecto a reponer el voto obligatorio en nuestro país? Tomando también en consideración las bajas votaciones que tuvimos, por ejemplo, el 15 y 16 de mayo, el 43% de la población. Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo en reponerlo. El sufragio obligatorio. Porque creo que los ciudadanos no solamente deben tener derechos, sino también deben cumplir algunos deberes con el Estado. Y eso, desgraciadamente, fue un error que cometimos cuando, en busca del voto universal, de la no inscripción, aceptamos la no obligatoriedad del voto. Y creo que eso se ha demostrado un error. Eso ocurrió durante el gobierno que cuando yo estaba en el Ministerio del Interior, después siguió en el gobierno siguiente, pero cuando yo estaba en el Ministerio del Interior se aceptó eso y creo que fue un error. Que finalmente no se atrajo más votantes, sino que simplemente mucha gente consideró que dado que el voto era voluntario, podía no ir a votar, simplemente no ir a votar. Y eso creo que ha dañado la democracia. Sí, senador, estaba leyendo un punto que ponía dentro de esta discusión el ex director del CERVEL, Patricio Santamaría, quien decía, aparte del tema del voto obligatorio, aquí hay que reponer o hay que cambiar otros elementos que son bien importantes. Por ejemplo, decía Patricio Santamaría, cambiar la formación de las mesas, que no sea, por ejemplo, por RUT, sino que sea por la dirección de la persona que va a votar. O sea, si yo me cambio a una comuna, que el local que a mí me ubiquen no sea por mi RUT, sea razón de mi domicilio, para así me quede más cerca del hogar y así sea un incentivo para ir a votar, no por el RUT, que normalmente la persona no queda en el local más cercano a su casa. Claro, bueno, mira, el problema que hay, Andrés, es que en este país nunca hemos tenido un domicilio único. Ya. Hay muchos domicilios distintos, entonces yo, por ejemplo, puedo estar hoy día estoy en mi oficina y en mi vivienda en Arica, y mañana o pasado voy a estar en Santiago, etcétera. Entonces, mientras la persona tenga varios domicilios, siempre hay un proceso bastante complicado en que de pronto queda ubicado en un lugar completamente distinto a aquel en que aparece inscrito. Muchos incluso aparecen inscritos a los 18 años en el lugar donde nacieron, en circunstancias que probablemente están en otro domicilio. Hay que estudiar muy a fondo el tema de los domicilios, ciertamente. Yo creo mucho en la idea de que la persona designe un solo domicilio y ahí en referencia a eso debe hacerse toda su actividad. Senador José Miguel Insulza, le agradecemos esta conversación desde la región de Arica y Parinacota, del extremo norte del país, con Canal 24 Horas. Senador, un abrazo y a cuidarse. Muchas gracias, que esté muy bien, gracias.